Gratos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez, pastor de la Iglesia del Nazareno Emanuel, en la ciudad de Tucson, Arizona. Nos es grato presentar en esta ocasión a la licenciada Esther Pacheco, uno de los miembros de nuestra congregación. Tiene paz, mi sostén es Jesús. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar con nuestra lección de esta mañana. Vamos a tomar tiempo para la segunda parte de esta enseñanza. Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu en sus diferentes manifestaciones. Ya anteriormente hablamos del amor, el gozo, la paz. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la paciencia, y la semana pasada que hablábamos de este tema, comentábamos que cuando pensamos en paciencia, pensamos en alguien que sabe esperar, que sabe que está calmado, que no lo calienta ni el sol, decimos en mi tierra. Sin embargo, comentábamos que la paciencia es la capacidad, según el diccionario, que tiene el ser humano de sufrir y tolerar cosas molestas u ofensivas con fortaleza. También es la capacidad que tenemos de superar las desgracias y sufrimientos con tranquilidad, esperando la solución con un buen espíritu. Esa es la definición que nos da el diccionario, y la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de eso. Sin embargo, no solo porque estemos esperando algo, tiene que ser que estemos esperando con paciencia. A veces estamos esperando algo, pero no lo esperamos con paciencia, o estamos sufriendo alguna situación y no la estamos sufriendo o soportando con la paciencia que nosotros quisiéramos, ¿verdad? A veces en la paciencia, en el esperar, está la impaciencia más que la paciencia. La paciencia, decíamos la semana pasada, es la que guarda nuestra fe, es la guardiana de nuestra fe. Decíamos ahorita, cantábamos el corito, he decidido seguir a Cristo. Y si yo he decidido seguir a Cristo por fe, la paciencia en la espera de sus promesas, la paciencia en la espera de su venida, la paciencia en la espera del milagro para mi vida, esa paciencia que estoy teniendo cada día en esperar la manifestación de Dios para este día en mi vida, requiere de paciencia, porque a veces decimos, yo quiero servir al Señor, pero tienes que tener paciencia para prepararte, paciencia para esperar, paciencia para saber el momento oportuno. La paciencia es la que guarda nuestra fe. La paciencia es la que preserva la paz. Y también estábamos hablando la semana pasada acerca de cómo a veces las guerras, las situaciones difíciles entre los países, entre las familias, entre las diferentes naciones, tiene que ver con la falta de paciencia, con la falta de oportunidad para dialogar, para platicar, para llegar a un acuerdo. Entonces, en esa impaciencia por ganar, se rompe la paz. Por eso se dice que la paciencia es la que preserva la paz. La paciencia es la que nos lleva a apreciar el amor y la muestra de la humildad. La paciencia produce unidad en la iglesia. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A veces nos amamos mucho, pero no nos tenemos mucha paciencia. A veces nos deseamos mucho, pero como que no nos podemos soportar tanto el estar juntos. Nos falta paciencia unos para otros. Entonces, la paciencia produce la unidad en la iglesia, pero también la paciencia produce la lealtad al Estado, la armonía en la familia y la sociedad. Miren, cuando yo empecé a estudiar acerca de la paciencia, que realmente es una de las cualidades que a mi vida le falta, y yo creo que a la vida de muchos nos falta, porque a veces somos muy
fáciles para amar a los demás y muy fáciles para conservar la paz y muy fáciles para tener armonía. Sin embargo, cuando vemos íntimamente las relaciones familiares, a veces nos falta paciencia. En la mañana platicábamos José y yo acerca de nuestra niñez, de cómo para soportar a nuestros padres nos faltó paciencia y a ellos para soportarnos como hijos. Entonces ahora como padres nos falta paciencia para soportar a nuestros hijos. Y no digo soportarlos de tener que aguantarlos por sobre cualquier cosa, sino soportarlos es sostenerlos y sostenernos en amor con ellos. A veces nos falta ese toque de paciencia. Es la paciencia, hermanos, en la familia lo que evita que haya desacuerdos. Es la paciencia lo que evita que haya malos entendidos. Es la paciencia lo que evita que se rompa la armonía en la familia. Es la paciencia con el esposo lo que evita que le conteste ásperamente. Es la paciencia con la esposa lo que evita que la ofenda. Es la paciencia con los hijos lo que evita que los lastimemos. Es la paciencia, hermanos, lo que moldea nuestra familia, lo que va moldeando nuestro carácter como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar el fruto del Espíritu y llegamos a la paciencia, pongámosle atención, porque cuando la paciencia es una realidad en nuestras vidas, la paciencia conforta al pobre. Es la paciencia lo que lleva al pobre, estoy hablando del pobre económica o socialmente, ¿verdad? No el pobre de espíritu solamente, pero es la paciencia lo que lleva al pobre a buscar trabajo. Es lo que la paciencia lo que lleva al pobre a soportar las situaciones difíciles que vienen a su vida. A veces decimos, ¿cómo puede llegar tan cansado y todavía hacer esto en la casa, todavía jugar con los hijos? ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, es la paciencia lo que va desarrollando el carácter del ser humano. Es la paciencia, hermanos, lo que nos lleva a ser agradecidos aún en medio de la adversidad. Tal vez el pensar que mañana será diferente. Tal vez eso sea la manifestación de la paciencia en nuestra vida. Pero más que nada, la paciencia es lo que nos enseña a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Tiene muchas características, muchas cualidades, la paciencia en nuestra vida. Voy a leer en Colosenses capítulo 3. Si gustan buscarlo, por favor, Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 17. No lo voy a leer todo. Pero quiero que leamos de qué manera la paciencia afecta nuestra relación con Dios, de qué manera la paciencia nos ayuda o cómo se manifiesta la paciencia en nuestra vida cristiana. A veces, como les decía al principio, pensamos que la paciencia es hablar despacito, no enojarte por nada, no moverte de tu lugar, sentarte y no pararte. Y decimos, ¿qué paciencia tan grande tiene fulano, fulana? Pero eso no es la paciencia solamente, eso es una característica del carácter solamente. Pero el cristiano desarrolla otras características en su carácter, a veces explosivo en su carácter, a veces altanero, como querramos, ¿verdad? Pero es la paciencia nos va a llevar a ser ese tipo de cristianos que Dios quiere. Dice el apóstol Pablo aquí: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En los primeros 4 versículos de Colosenses capítulo 3, encontramos que el apóstol Pablo escribe acerca de nuestra parte en la madurez de nuestra vida.
Hace unos 2 o 3 semanas platicábamos acerca de la nueva vida que Cristo Jesús nos ha dado ahora que somos sus hijos. Y decíamos, no es que ha parchado la vida anterior, no es que nos la ha acomodado para que la podamos vivir, sino que nos ha dado una nueva vida. Hemos resucitado, hemos tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo nos dice, si has tenido la experiencia de ese nuevo nacimiento, poned la mira en las cosas de arriba. Para que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, amados hermanos, necesitamos paciencia. Necesitamos conocer a Dios, conocer a aquel que nos ha dado una nueva vida. Necesitamos conocer dónde está ese Dios en el que yo estoy creyendo, el que me ha dado la nueva vida. Dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué debo yo tener paciencia para poner la vista en las cosas de arriba? Porque las cosas de la tierra son más llamativas, tienen más colores, tienen más sonidos, tienen más vista para mí que las cosas que están arriba y que yo no puedo ver, que son promesas, que son verdades eternas, pero que no las puedo traer y palparlas y verlas de aquí al final. Es más fácil poner la vista en las cosas que están aquí que en las cosas que están arriba, porque yo no conozco cómo el Señor va a cumplir sus promesas en mi vida. Yo no sé cómo el Señor va a cumplir esa promesa que me dice, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, cuando me está yendo tan mal, cuando estoy enfermo, cuando estoy en el hospital, cuando estoy sin trabajo, cuando estoy con problemas familiares, cuando estoy con problemas personales. ¿Cómo el Señor va a cumplir eso en mí? Me falta paciencia para poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hace unos días, platicando con mi hija, me decía, nunca como ahora, los jóvenes están buscando tanta ayuda de psicólogos, pero no para que los orienten, sino para que los apoyen. Entonces le digo yo, está bien, ¿no? No, mami, no es así. No, tú lo ves así, pero no es para que los apoyen a cambiar, para que los apoyen en sus ocurrencias que traen, para que los apoyen en las cosas que ellos quieren hacer, para que le digan, no, lo que estás haciendo está correcto. Dice, están buscando el apoyo para que nadie les diga que tienen que cambiar, para que nadie les diga que tienen que mejorar su vida. Entonces, a veces los cristianos estamos ocupados buscando lo que el mundo nos ofrece porque no tenemos la paciencia, porque el Señor nos dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y para eso, amados hermanos, necesitamos paciencia. ¿Para qué más necesitamos paciencia? Dice el versículo 3. Estoy en Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Necesitamos paciencia, hermanos, para hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice, haz morir lo terrenal, toda fornicación, toda impureza, pasiones desordenadas, todos malos deseos, toda avaricia, toda idolatría. Y a veces nosotros decimos, yo no hago nada de eso. Todo eso no está en mi vida. Pero más adelante dice, en el versículo 8, dice, pero ahora, ya que hiciste todo eso, deja también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Como que aquí ya está un poquito más difícil, ¿verdad? Es muy fácil decir, deja la impureza y las pasiones desordenadas y los malos deseos y la avaricia y la idolatría. Ya lo dejamos.
pero necesitas paciencia para decir, ¿y qué acerca de la malicia? ¿Y qué de la ira? ¿Y qué del enojo? ¿Y qué de la blasfemia? ¿Y qué de las palabras deshonestas de vuestra boca? ¿Qué de esas cositas que son más chiquitas, que son más personales, pero que están ahí y que todavía no se han quitado de nuestra vida? Hace 2 semanas que estábamos hablando del nuevo nacimiento, decíamos que el Señor nos ha dado una nueva vida para que crezcamos en ella, para que empecemos a desarrollarla. Pero cuando nosotros vemos esta lista de cosas, nos asusta y decimos, no, yo no soy nada. Y esto lo escuchamos mucho en las iglesias. Yo no soy nada. No, yo no soy nadie. No, hermano, yo creo que el Señor a mí no me va a llevar al cielo. ¿Por qué, hermano? ¿Que no ha creído en Cristo? Sí, hermano, pero en mí hay tanto pecado. No puedo vencer mi carne. Hermano, no se trata de eso. Se trata de que empieces a crecer en tu nueva vida y a desarrollar con paciencia la nueva experiencia, la experiencia del nuevo nacimiento, y empieces a cultivar las nuevas cualidades que el Señor quiere darte en la vida. Entonces, pudiera ser que la primera parte de la lista esta, dice, es un poco más fácil dejarla. Pero cuando vemos la otra parte, a veces decimos, es que es tan difícil avanzar cuando la ira, el enojo, las palabras deshonestas, la blasfemia, los malos pensamientos, me acusan todos los días. Hermano, necesitamos paciencia para que cada día podamos estar poniendo bases en nuestra vida cristiana. Y en el versículo 12 dice, ya para terminar con esto, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Necesitamos paciencia para vestirnos como escogidos de Dios. ¿Cuál es ese vestido? ¿El del domingo? Bueno, vístete, dice, de entrañable misericordia, de compasión. Tenme compasión, hermano. Ya estoy grande, ya mis ideas están un poquito obsoletas, dirían por ahí. Tenme paciencia. Tengámosle paciencia al joven que pues sus ideas están un poquito fuera de lugar para nosotros. Tengámosle paciencia, hermano, ya madurarán, ya les pasará esa enfermedad que se llama juventud. Tengámosle paciencia. Tengamos paciencia con el anciano, tengamos paciencia con la madre soltera, tengamos paciencia con el joven que llega con diferentes prácticas a nuestra vida. Tengamos paciencia, tengamos compasión de ellos. Y para tener compasión necesitamos vestirnos, hermanos, con la entrañable misericordia que da la paciencia. Cuando yo pueda ver a la hermana y verme a mí misma y decir, oh Señor, gracias, porque ya pasé los 20 hace mucho tiempo, pero yo me acuerdo a los 20, mi cabeza era una locura. Gracias, Señor. Bendice a fulano que está pasando por esa situación. Bendice a la hermana que tiene a sus hijos chiquitos y que, bueno, las mías ya crecieron, gracias a Dios, pero yo me acuerdo cómo tuve que batallar para que crecieran. Bendícela y dale paciencia, dale a ella sabiduría. Hermanos, eso es vestirnos de entrañable, de una compasión en la cual yo ponga la situación de mi hermano en mi propia vida. Bendice a mi esposo, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a mi familia. Dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Necesitamos vestirnos, hermanos, de estas cosas, y para eso también necesitamos la paciencia. Y solamente para terminar, podríamos tal vez pensar cómo está en mí este desarrollo de la paciencia. Necesitamos la paciencia como fruto del Espíritu, porque eso, hermanos, lo único que nos va a llevar a lograr la unidad en la iglesia en amor. Solamente a través de desarrollar la paciencia, porque somos tan diferentes, somos tan
tan extraños unos para otros en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en nuestra manera de ser, diferentes edades, somos tan diferentes todos, pero cuando nos tenemos paciencia unos a otros, no la paciencia de ay, viene el hermano otra vez, pero no le voy a contestar, ahora sí no le voy a decir nada, no es esa paciencia, hermano, esa no es. La paciencia de amar al hermano, la paciencia de decir, pues así es el hermano, así es la hermana, vamos a amarle como es, vamos a entregarle nuestra vida como es y vamos a aceptarle nuestra vida así como es. Y cuando nosotros nos tomemos el tiempo, hermanos, de desarrollar esos hábitos en nuestra vida, va a venir la paciencia como fruto del Espíritu y la iglesia del Señor va a crecer en unidad. Que Dios les bendiga. Terminamos con esto, esta parte de la enseñanza.